historia nacional. Le damos la bienvenida a Mediodías con la RAC. Buenas tardes, Gaucho, gracias por la comunicación. Hola Emilio, un saludo muy grande para vos y para todos los oyentes. Bueno, Gaucho, gracias. Veníamos, interrumpimos esta semana, tuvimos una serie de interrupciones debido a que fue la fecha del 25 de mayo, la conmemoración de los Sí, 211 años de la Revolución de Mayo, que estuviste presente igual porque desde acá hicimos conocer una charla tuya sobre la fecha, así que, pero veníamos conversando sobre los antecedentes de lo que fue la Constitución de 1949 y del primer gobierno peronista. exactamente. Mira, es muy importante, primero por una concepción de cómo se investiga la historia. La historia siempre es un proceso, nunca es un hecho que nace de una maceta y nace de un día determinado. Hay días que contienen 20 años desde ya, que son días muy importantes en la historia de la humanidad. Pero en general esos días, en el caso del peronismo es el 17 de octubre del 45, contiene muchos años anteriores donde se fue generando las bases materiales de esa eclosión popular que fue el 17 de octubre del 45. Por eso es muy importante ver qué pasó en la década del 30. En la década del 30 hubo un golpe donde se rompió el esquema constitucional, derrocaron al presidente Irigoyen, las Fuerzas Armadas encabezadas por Uriburu derrocaron al presidente Irigoyen, pero la crisis mundial del capitalismo afectó profundamente la economía argentina. Y eso produjo, entre otras cosas, una necesidad de sustituir importaciones, que es en cierto tipo, ahora lo vamos a ver, una industrialización precaria de nuestro país, que ya había empezado antes, pero en la década del 30 se desarrolla. Al tiempo produjo profundas migraciones internas, o sea, eh, con habitantes que abandonaron el campo y fueron a parar al Gran Buenos Aires. Es el nacimiento de ese Gran Buenos Aires, del cinturón alrededor de la ciudad de Buenos Aires, al Gran Rosario y posteriormente a Córdoba. O sea, hay un fenómeno de industrialización, de sustitución de importaciones, hay un fenómeno de migraciones internas y hay un fenómeno de intervención estatal, que ya algo vimos antes, con la creación del Banco Central, si bien en manos privadas, y en la década del 30, 1935, y el control de cambios. Eso produjo que los excedentes de la renta agraria, un sector, no todo, de la oligarquía, lo decidió diversificar y invertirlo en la industria, ligándose a distintos centros europeos y norteamericanos de poder. Eh, Eso hace que hubo una especie de, de cambio en el modelo agroexportador tradicional, donde Argentina mandaba la materia prima y venían todos los productos industriales, particularmente de Inglaterra, aunque en ese proceso agroexportador industrial hubo algunas industrias satélites, los frigoríficos y algunas industrias productoras de alimentos, el caso de Bagley, Terrabuzzi y de fábricas de fideos, algo de industria satélite del modelo agroexportador hubo.
Y se empezaron a instalar también antes de la década del 30 armadurías, o sea, con piezas extranjeras se armaban la Ford, RCA Victor, la General Electric, algunos electrodomésticos, productos químicos como Colgate, Palmolive también se instalaron en el país. En un triángulo, podríamos decir, con una profunda disputa. Un sector de la oligarquía decía comprar a quien nos compra, o sea, comprar a Inglaterra. Y otro sector de la oligarquía decía comprar a quien nos vende. Bien, en eso se produjo un triángulo donde fundamentalmente dependíamos de Inglaterra, pero también venían inversiones de otros imperialismos europeos e inversiones yanquis. Esto da, cuando Alejandro Bunge empieza a estudiar en profundidad este periodo, en el AMIDE, vos sabés que Alejandro Bunge introdujo el tema de medir las estadísticas, y en el año 35 había 200.000 obreros industriales más que en 1914. Pero en el periodo que va de 1935 a 1943, o sea, 8 años, hay 900.000 obreros industriales. O sea, en 8 años crece en 500.000 el número de obreros industriales. Eso es lo que denominamos una industria sustitutiva de algunas importaciones, que llevó a Di Tella a decir en el año 43 la industria argentina se ha puesto de pie, o la industria argentina se ha puesto los pantalones largos. Este es un proceso que tenemos que ver el 30 para entender cómo se llega a la década del 40, que es donde políticamente el peronismo llega al gobierno. En general, cuando se estudia, lo estudian muy vinculado a la Segunda Guerra Mundial, cosa que es cierta y posiblemente haya sido esencial. Pero existe todo este antecedente que se fue generando en la década del 30, que es digno de mencionarlo porque son las bases materiales anteriores a la eclosión política que se produce el 17 de octubre del 45 y posteriormente con el triunfo del 24 de febrero del 46 y el primer gobierno peronista. Así es. Así que todo ese proceso lleva un crecimiento espectacular de la clase obrera, como vos lo marcás en los números, ¿no? En 8 años, 500.000 de trabajadores más en la República Argentina, la irrupción de la clase obrera con todo lo que significa desde el punto de vista de su organización sindical, de clase, los reclamos, y después el desarrollo de la industria con un empresariado o grupos empresarios nacionales, ¿no? que aparecen con más fuerza. Por ahí estaban esa clase social que es la burguesía nacional. Sí, sobre todo después, ya en el gobierno del primer peronismo, un desarrollo muy grande de un empresariado metalúrgico. Claro, porque ¿no? una parte Pequeños de este proceso talleres, estuvo sí, con la incidencia o la palanca también de los capitales monopolistas extranjeros, ¿no? De ingleses, claro, norteamericanos, como sí, de Europa también empujaron este proceso, ¿no? Después sí, como pero consecuencia lleva el desarrollo de la burguesía nacional. sí, pero después ya en el primer peronismo, en el primer plan quinquenal, las pequeñas empresas metalúrgicas y las pequeñas empresas textiles, podemos decir
que con el amparo del gobierno y del Claro, primer plan quinquenal nació una burguesía nacional débil, incipiente, pero claro. una burguesía nacional que pesó mucho políticamente. Sí, sí, ya con la palanca del Estado sería, ¿no? Exacto, sí, Mm, sí, sí. Eso lo hemos visto en charlas anteriores, ¿no? claro, sí, sí, sí. El IAPI, el Banco Industrial, el Banco Central estatizado, nacionalizado, los ferrocarriles nacionalizados dando trabajo a los pequeños talleres. Bueno, todo eso ya es durante el gobierno del primer peronismo. Está bien. Lo que queremos resaltar ahora es que sin entender a fondo lo que pasó en la década del 30 es muy difícil entender los cambios profundos que hubo en la base material de la sociedad argentina que eclosionaron en el 17 de octubre del 45. Está bien. Imagínate vos, ahora en la realidad estamos perdiendo puestos de trabajo todos los días y vamos a una época histórica donde se sumaron 500.000 obreros industriales en 8 años. Sí, 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 sí. Hay todo una inversión de ese proceso, teniendo en cuenta que en el 90 se perdieron por cientos de mil y millones, ¿no? Porque Sí, tuvimos una sí, desocupación del 24% con Menem, que es una cuarta de la población laboral, y por eso surgieron los movimientos desocupados, ¿no? Es decir, después de 40 años se dio un proceso inverso de reversión de todas estas medidas que vos estás señalando. mira, en algunos estudios hay testimonios de obreros que vienen a la mañana a retiro en tren y a la tarde ya estaban trabajando. Claro, Hay varios que dicen, no, no, llegué a la mañana a retiro desde Tucumán o desde Corrientes claro. o desde Santiago del Estero y a la tarde ya tenía trabajo en tal lugar. Sí, sí, sí. Este, Claro. Bien, algo hemos dicho de este tema ya, pero más referido al primer peronismo en otras audiciones. Seguro, seguro. Eh, lo que Bueno, era otra Argentina, una Argentina industrial, cada uno tenía trabajo, el trabajo ordenaba la vida de cada uno, ¿no? Tenías un ingreso, tenías derechos sociales y después había una producción diversa, ¿no? Sí, En sí. cuanto a que desde un auto, un vehículo, un barco, hasta un Tractores, vos sabés tractor, que un en el primer plan helicóptero, quinquenal, un avión. sí, sí. Pero Este, desde el punto de vista productivo, sacar el famoso tractor, creo que se llamaba Pampa, fue un salto muy grande en ayudar al pequeño y mediano campesino, ¿viste? claro, Porque la oligarquía espera que llueva y larga las vacas, porque tierra lo que le sobra. El tema es el que siembra y pelea, el pequeño campesino que pelea por un pedacito de tierra para tener un excedente, ¿no es cierto? así O el es. campesino medio. Bueno, Gaucho, te saludo Mira, y yo sí, quería decime. agradecer al profesor Carrizo que mandó un audio, sobre la base de ese audio hicimos esta pequeña síntesis. Bueno, sí, que no lo pudimos escuchar, teníamos un problema de sonido, yo lo escuché varias veces, muy interesante, Jorge Carrizo siempre aportando cuestiones que tienen que ver con la historia nacional, ¿no? Así que desde acá le agradecemos también, me sumo al agradecimiento tuyo. Te Muy bien, deseo un buen fin de semana y volvemos a hablar la próxima semana, Gaucho, un abrazo muy grande. con todo gusto. Un abrazo para vos y para todos los oyentes. Adiós.